Soy Juan, soy español, vivo en la Comunidad Autónoma de Navarra. Soy paciente de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fui diagnosticado en el año 2019 gracias a una hospitalización que se debió a una neumonía. Gracias a esa hospitalización tuve un diagnóstico precoz. Mi perfil como enfermo de EPOC es de EPOC leve. Tengo más incidencia de bronquitis crónica que de enfisema. El enfisema además se me manifiesta como en forma de bullas pulmonares. El principal desafío que encontré en el diagnóstico de mi enfermedad fue porque el médico que llevaba mi caso era un internista, no era un neumólogo. Además, ni el internista ni mi médico de cabecera en ningún momento me informaron de que yo tenía EPOC. Esto aparecía en los informes del radiólogo, informes de los escáneres recurrentes que me hacían para el control de un nódulo potencialmente neoplásico, no exactamente por la EPOC. El hecho de no haber tenido desde un inicio un diagnóstico claro e indudable de mi enfermedad hizo que yo no la conociera, ni ella ni sus consecuencias. Empecé a aprender de mi enfermedad gracias a APEPOC, la Asociación Española de Pacientes con EPOC, que me dio mucho soporte y que hace un gran trabajo social. Debido al no reconocimiento de mi enfermedad desde el inicio por los médicos que me trataban, el tratamiento empezó con mucha demora. Realmente yo no empecé a tener un tratamiento real para la EPOC hasta casi 3 años después de haber sido diagnosticado. Hoy día mi tratamiento consiste en una dosis diaria de aerosol, un aerosol de un polvo seco. Por suerte no necesito aerosol de rescate ni tampoco necesito oxigenoterapia. Por suerte no soy oxígeno dependiente. Tengo la suerte de haber tenido un diagnóstico precoz que me ha permitido controlar el desarrollo de la enfermedad en una fase muy temprana. Además, a través de los seminarios y soporte de APEPOC he aprendido a mejorar mis hábitos en cuanto a nutrición, en cuanto a actividad, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a fisioterapia respiratoria, etcétera, que hacen que la EPOC hoy día sea poco determinante en cuanto a mi calidad de vida, es muy poco condicionante. Realmente la enfermedad lo único que me supone es una cierta limitación en cuanto a la resistencia física, pero no me supone realmente un estigma social ni una exclusión social como sí puede pasarles a mis compañeros que son oxígeno dependientes y por lo tanto tienen que ir con la bombona a todas partes. Bueno, en resumen, yo soy un ejemplo de por qué el diagnóstico precoz es muy importante en una enfermedad como la nuestra. Realmente en España hay millones de pacientes que tienen la enfermedad y no lo saben. El diagnóstico precoz influye drásticamente en la calidad de vida del paciente y además hace que el paciente no suponga un altísimo coste para la sanidad pública. Hace que nuestra vida pueda ser normal y no sufrimos el estigma que pueden sufrir los enfermos que han sido diagnosticados tarde y por lo tanto tienen una enfermedad con una sintomatología muchísimo más severa. Soy Juan, os hablo como enfermo de EPOC y os propongo que visitéis las páginas web de APEPOC y de la plataforma GAAPP para obtener mayor información y ayuda. Gracias.